Hoy te llevaré a lo profundo de la selva amazónica y a los rincones más oscuros de Latinoamérica, donde habitan espíritus guardianes, traviesos y vengativos. Desde el misterioso Chuyachaki, el protector del bosque peruano, hasta el Tunchi, un alma errante que castiga a quienes no respetan la selva. También conoceremos al duende, el travieso espíritu que ronda los hogares, y nos adentraremos en la leyenda de la Sayona, un alma en busca de venganza en los llanos de Venezuela. Para cerrar, exploraremos el inquietante mito del hombre polilla, el presagio oscuro de Point Pleasant. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde el misterio y el terror se encuentran en cada paso. Comencemos. El Chuyachaki, el guardián del bosque amazónico en Perú. En las profundidades de la selva amazónica peruana, donde la vegetación es tan densa que apenas deja entrar la luz del sol, se cuenta una leyenda antigua y misteriosa que ha perdurado durante generaciones. La leyenda del Chuyachaki, el guardián del bosque. Para los habitantes de la Amazonía, esta figura es mucho más que un simple mito. Es un ser que habita en los rincones más oscuros de la selva y que protege sus secretos de aquellos que se atreven a adentrarse sin respetar las reglas de la naturaleza. El Chuyachaki, según los relatos de los pueblos indígenas y los habitantes de la selva, es un espíritu protector que puede tomar la forma de un ser humano o de un animal. Su apariencia es engañosa, pues suele adoptar la forma de un amigo, un familiar o incluso un animal conocido por quien lo encuentra. Sin embargo, hay un detalle que lo delata: su pie. La palabra Chuyachaki proviene del quechua y significa pie torcido o pie disparejo, ya que una de las características de este ser es que tiene un pie distinto al otro, ya sea más grande, torcido o de un animal. Esta diferencia en sus pies lo revela como el ser mítico que es, aunque muchas veces las personas que lo ven no se dan cuenta de este detalle hasta que ya es demasiado tarde. Se dice que el Chuyachaki tiene la habilidad de imitar voces humanas y sonidos de la selva para atraer a sus víctimas. Puede emitir el llamado de un ser querido, el llanto de un niño o incluso el ruido de animales para confundir a los viajeros y hacer que se desvíen de su camino. Una vez que alguien se interna en la selva siguiendo esos sonidos, el Chuyachaki los guía hacia los rincones más profundos y oscuros, donde el bosque se vuelve un laberinto del que es casi imposible escapar. Los relatos sobre el Chuyachaki varían según la comunidad y la región de la Amazonía peruana, pero todos coinciden en que es un espíritu antiguo, un guardián de la naturaleza que cuida de los animales, las plantas y los ríos. Algunos lo describen como un hombre pequeño y robusto, con una apariencia similar a la de un anciano vestido con hojas y ramas. Otros dicen que puede cambiar de forma a voluntad, apareciendo como un animal o como una persona, lo que lo hace aún más difícil de identificar. Se cree que el Chuyachaki castiga a aquellos que dañan la selva, cazan en exceso o extraen recursos sin permiso. Para los indígenas, este ser es una advertencia sobre el respeto que se debe tener hacia la naturaleza. Cuando alguien desaparece en la selva, las comunidades suelen atribuirlo al Chuyachaki, pues se dice que él se lleva a los que no respetan las reglas del bosque y los hace perderse para siempre. Una de las historias más conocidas cuenta que un joven cazador de una comunidad indígena se adentró en la selva en busca de presas. A pesar de las advertencias de los ancianos, el joven cazador no respetó las reglas del bosque y mató a más animales de los que necesitaba. Satisfecho con su caza, comenzó a regresar al poblado, pero de repente escuchó la voz de su hermano llamándolo desde el interior del bosque. Confundido, el cazador se detuvo y miró a su alrededor hasta que vio a su hermano detrás de unos arbustos haciéndole señas para que se acercara. El joven se sintió aliviado, pensando que su hermano había venido a ayudarlo a llevar la caza. Sin embargo, cuando se acercó, algo le pareció extraño. Notó que su hermano caminaba de manera extraña, cojeando ligeramente. Al mirar hacia sus pies, el joven cazador vio con horror que uno de los pies de su hermano era grande y estaba torcido como el de un animal. En ese instante, el cazador comprendió que no era su hermano, sino el Chuyachaki quien lo había estado engañando. Pero ya era demasiado tarde. El Chuyachaki se rió y desapareció en la maleza, dejando al joven cazador solo y perdido en la inmensidad de la selva. Cuentan que nunca logró encontrar el camino de regreso y que, hasta el día de hoy, su espíritu vaga por el bosque, como un recordatorio de la importancia de respetar las reglas de la naturaleza. El Tunchi, el espíritu de la selva peruana. La Amazonía peruana es un vasto y misterioso lugar, lleno de leyendas y relatos que han sido transmitidos de generación en generación. Entre estas historias destaca la del Tunchi, un espíritu errante que vaga por las profundidades de la selva. Este ser tiene un solo propósito: castigar a aquellos que no respetan la naturaleza y el orden del mundo selvático.
Se dice que el tunchi se manifiesta a través de un silbido agudo y escalofriante que recorre la espesura de la selva durante la noche. Este silbido puede escucharse claramente cuando la selva parece estar en calma. Los habitantes de las comunidades amazónicas advierten que si alguna vez escuchas el silbido del tunchi, bajo ninguna circunstancia debes responder. Hacerlo es una invitación para que el espíritu se acerque a ti, lo que puede llevarte a un destino incierto y posiblemente fatal. Los relatos varían según la región, pero hay algo que todas las historias tienen en común. El tunchi es el guardián de la selva y su ira se desata contra aquellos que la dañan. Se cree que este espíritu es el alma de personas que murieron de manera trágica en la selva, especialmente aquellos que fallecieron sin recibir los ritos funerarios adecuados. Ahora, vagan entre los árboles, buscando a los que no muestran respeto por la naturaleza y la vida que alberga. Algunos testimonios describen encuentros aterradores con el tunchi. A menudo se cuenta que los viajeros que han hecho mal uso de los recursos de la selva o han perturbado sus ecosistemas comienzan a escuchar un silbido persistente que parece provenir de todas partes. Cuando intentan escapar, el silbido los sigue, cada vez más cerca hasta que una figura sombría aparece ante ellos, bloqueándoles el camino. En ese momento un frío inexplicable invade el lugar, y el desafortunado siente que su energía es absorbida por la presencia del espíritu. Sin embargo, hay quienes aseguran que el tunchi también puede ser un protector y un guía. Para aquellos que se adentran en la selva con respeto, los indígenas recomiendan hacer una breve oración o dejar una ofrenda, como hojas de coca o frutas, para demostrar su buena voluntad. Se cree que al hacerlo, el tunchi reconocerá la intención de los visitantes y los dejará recorrer la selva sin problemas. La leyenda del tunchi es, en muchos sentidos, una forma de enseñar a las generaciones más jóvenes a respetar la naturaleza. Representa el equilibrio y la justicia que la selva exige para mantenerse en armonía. Al escuchar estas historias, los habitantes de la Amazonía aprenden que la selva es más que un conjunto de árboles y animales. Es un lugar sagrado lleno de espíritus que observan y castigan a los que rompen sus reglas. La luz mala, el espectro de las llanuras argentinas. En las extensas y desoladas pampas argentinas, cuando el sol se oculta y la oscuridad comienza a envolver los campos, surge una presencia aterradora que ha infundido miedo en los corazones de los habitantes rurales durante generaciones: la luz mala. Este misterioso fenómeno se manifiesta como una pequeña llama de luz que flota en el aire y se desplaza erráticamente por las llanuras, especialmente durante las noches sin luna. Se dice que la luz mala es el espíritu errante de una persona que murió de forma violenta o que ha sido enterrada en un lugar sin recibir los rituales apropiados. Otras versiones de la leyenda afirman que la luz esconde un tesoro enterrado en las profundidades del campo, custodiado por una fuerza sobrenatural. La aparición de esta luz siempre está relacionada con el peligro, y quienes la han visto aseguran que es un presagio de muerte o mala fortuna. Los relatos de encuentros con la luz mala son diversos, pero todos coinciden en el temor que provoca. Los campesinos aseguran que al verla, uno debe evitar acercarse o hacer ruido. Algunos recomiendan tirarse al suelo, rezar y cubrir la cabeza con un sombrero, esperando que la luz pase de largo y no se fije en su presencia. Quienes se atreven a seguirla o acercarse han experimentado fenómenos inexplicables, como el súbito descenso de temperatura o la aparición de un silencio sepulcral en los alrededores. Una historia particularmente inquietante es la de un hombre que, desafiando las advertencias, decidió investigar la luz que había visto en las cercanías de su campo. Armado con una linterna y un caballo, se adentró en la noche siguiendo el extraño resplandor. A medida que se acercaba, la luz parecía alejarse, llevándolo cada vez más lejos de su casa. Finalmente, tras un largo rato de perseguir la luz, se encontró atrapado en un pantano. La linterna se apagó y el caballo comenzó a agitarse, asustado por algo que él no podía ver. El hombre, lleno de pánico, sintió que algo frío y pegajoso lo rozaba y, como pudo, logró escapar. Al día siguiente, cuando regresó al lugar, no encontró rastro alguno del pantano ni de la luz. Desde entonces advierte a otros sobre los peligros de seguir la luz mala. Los ancianos de la región cuentan que la luz mala es una señal de advertencia, un recordatorio de los peligros que acechan en las llanuras y de la importancia de respetar los misterios de la tierra. A menudo se le atribuye la capacidad de guiar a las personas fuera de los caminos seguros, llevándolas a terrenos peligrosos o atrapándolas en el vasto horizonte de las pampas. Se dice que quienes sobreviven a un encuentro con la luz mala se vuelven más sabios y respetuosos con las fuerzas que no pueden comprender. Sin embargo, existen también interpretaciones más benignas de este fenómeno.
Algunos creen que la luz mala puede ser un espíritu benevolente que en ciertas ocasiones intenta señalar el lugar donde se esconde un tesoro enterrado. Pero para encontrarlo, uno debe superar el miedo y entender los códigos de la naturaleza y de lo sobrenatural. Esta leyenda, como muchas otras, refleja la relación de las personas con su entorno y las formas en que buscan explicar los fenómenos inexplicables. La luz mala sigue siendo una presencia en las historias y conversaciones de los habitantes de las pampas, un recordatorio de que en la vasta soledad de las llanuras hay fuerzas que desafían la lógica y la razón. El duende, el espíritu travieso de los hogares latinoamericanos. En muchos países de América Latina, especialmente en las regiones rurales de México, Centroamérica y Sudamérica, se escucha hablar de una entidad que se mueve en las sombras y genera travesuras en los hogares: el duende. Esta figura ha tomado diversas formas a lo largo de los años y las culturas, pero la esencia de la leyenda sigue siendo la misma. Se trata de un pequeño ser sobrenatural, generalmente descrito como un hombre diminuto con una apariencia vieja, que habita en las casas, especialmente en aquellas cercanas al bosque o en zonas rurales. El duende es conocido por ser travieso e impredecible. Según las leyendas, suele esconder objetos, mover cosas del lugar y en ocasiones jugar bromas a las personas que habitan las casas. Muchas madres han contado cómo, cuando sus hijos pequeños lloran sin razón aparente o parecen hablar con alguien invisible, se trata de un duende que está cerca. Los niños son especialmente sensibles a la presencia de estos seres, ya que los duendes, según las creencias populares, sienten una extraña fascinación por ellos. Una de las historias más conocidas sobre los duendes es la de los niños a los que pierde en el monte. Se dice que cuando un niño se aventura demasiado en el bosque, el duende puede aparecer y llevárselo a lo más profundo del follaje. Para las familias, esta leyenda siempre ha sido una forma de advertir a los más jóvenes de los peligros de alejarse demasiado. Aquellos niños que regresan tras una desaparición suelen estar confundidos y cuentan que fueron guiados por un hombrecillo pequeño que los llamaba con risas y cantos. Algunos incluso describen que fueron llevados a lugares hermosos, llenos de árboles y animales, hasta que de repente se encontraban solos y desorientados. En ciertas culturas se dice que el duende aparece especialmente por las noches y se siente atraído por el cabello de los niños. Si estos se despiertan con el cabello enredado de forma extraña, es porque el duende estuvo jugando con ellos mientras dormían. Por ello, en algunos lugares es costumbre colocar tijeras bajo la almohada de los pequeños, pues se cree que los duendes temen a los objetos afilados. Existen, sin embargo, versiones más benignas del duende. Algunas familias lo consideran un guardián del hogar y le ofrecen pequeñas ofrendas de comida y dulces para mantenerlo contento. Cuando se cuida adecuadamente, el duende puede proteger la casa y sus habitantes de los espíritus malignos o las energías negativas. Incluso hay quienes lo invocan para encontrar objetos perdidos, pidiéndole su ayuda con una oración sencilla: «Duende, duende, ayúdame a encontrar lo que he perdido». Pero no todos los encuentros con los duendes son tan amistosos. Algunos relatos hablan de duendes que se vuelven vengativos cuando no se les respeta. En una historia narrada en los pueblos del sur de México, una familia decidió cortar un árbol viejo cercano a su casa para ampliar sus cultivos. Tras hacerlo, empezaron a escuchar ruidos extraños en la noche, pasos diminutos, risas y el sonido de cosas que se movían solas. Las luces parpadeaban sin explicación, y los niños comenzaron a despertar asustados diciendo que alguien pequeño se escondía debajo de sus camas. Desesperados, consultaron a un anciano del pueblo, quien les explicó que habían ofendido al duende al cortar su hogar. Para apaciguarlo, tuvieron que construir un pequeño altar cerca del árbol caído y dejar ofrendas de frutas y dulces durante varias noches hasta que finalmente los ruidos cesaron. El duende, como muchas figuras del folclore latinoamericano, es un reflejo de la relación entre las personas y su entorno. Su naturaleza traviesa, pero también protectora, nos habla de la convivencia entre lo humano y lo sobrenatural, y de la importancia de respetar los misterios de la naturaleza. A través de estas historias se transmite la idea de que en el mundo existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que en cada rincón, incluso en el hogar más humilde, puede haber un espíritu observando y esperando su momento para jugar una broma o tender una mano. Así, la leyenda del duende sigue viva en la tradición oral de muchos pueblos, manteniendo a las personas en un equilibrio entre el miedo y el respeto, mientras los más pequeños aprenden a escuchar los susurros en la noche y a mantener sus juguetes en orden, no sea que el duende decida llevarse algo consigo. La Sayona, el espíritu vengativo de Venezuela. En los llanos venezolanos, donde los ríos serpentean y los bosques se extienden hasta el horizonte,
Se cuenta una historia que ha perdurado durante generaciones. Habla de un espíritu que aparece en las noches, entre el susurro del viento y el canto de las cigarras. Ella es conocida como la Sayona, una mujer cuyo destino se vio torcido por la traición y la venganza. La leyenda comienza hace muchos años, en un pequeño pueblo de los llanos venezolanos. Allí vivía una mujer llamada Casilda, famosa por su belleza incomparable. Casilda era una esposa devota y una madre amorosa, pero también tenía un carácter fuerte e indomable. Su vida parecía perfecta hasta que un rumor se extendió como la pólvora por el pueblo. Su marido la engañaba. Una tarde, mientras Casilda lavaba ropa en el río, un vecino se acercó y con malicia le contó que su esposo tenía una amante. La rabia y la desconfianza se apoderaron de ella. Sin detenerse a confirmar la veracidad del rumor, se dejó llevar por la furia. En un arrebato de locura, Casilda regresó a su casa con la mente nublada por la ira. Al ver a su madre, le preguntó si sabía algo sobre la supuesta infidelidad. La madre, sorprendida y asustada, intentó calmarla y convencerla de que todo era un chisme, pero Casilda no quiso escuchar. En un acto atroz, cegada por el odio, mató a su madre. Antes de morir, su madre la maldijo: que te conviertas en un alma en pena y castigues a los hombres infieles por la eternidad. Tras cometer ese horrible crimen, Casilda huyó al bosque y nunca más se la volvió a ver con vida. Dicen que el remordimiento la consumió y que su espíritu quedó atrapado, transformándose en la Sayona, un alma vengativa que recorre los llanos en busca de hombres infieles para castigarlos. Se dice que su nombre proviene de la vestimenta que lleva, una túnica blanca similar a una sayal que ondea en la noche, haciendo que su presencia sea aún más inquietante. Los relatos sobre los encuentros con la Sayona varían, pero hay ciertos elementos que se repiten en todos. Los hombres que la ven aseguran que aparece en caminos solitarios, especialmente en las noches de luna llena. Primero se muestra como una mujer hermosa, de cabello largo y suelto, con una mirada que hipnotiza a sus víctimas. Les sonríe y les pide ayuda, ya sea para cruzar un río o para encontrar el camino de regreso a su hogar. Atraídos por su belleza y sus palabras dulces, los hombres acceden a acompañarla. Es entonces cuando el horror se desata. De repente, la mujer hermosa se transforma. Su rostro cambia, sus ojos se vuelven oscuros y su boca se abre mostrando unos dientes afilados como cuchillos. La túnica blanca se mancha de sangre y su voz se convierte en un grito aterrador. La Sayona persigue a sus víctimas, arrancándoles la vida o dejándolos al borde de la locura. Los que sobreviven a su encuentro quedan marcados de por vida, con cicatrices que atestiguan el precio de la infidelidad. Uno de los relatos más famosos sobre la Sayona es el de un hombre llamado Juan, un mujeriego conocido en el pueblo por engañar a su esposa. Una noche, mientras regresaba a casa por un camino solitario, se encontró con una hermosa mujer que le pidió ayuda. Juan, encantado por su belleza, no dudó en acercarse, pero a medida que caminaban juntos, la mujer comenzó a reírse de una forma espeluznante. Asustado, Juan intentó alejarse, pero cuando se volvió para mirarla, vio cómo su rostro se había transformado en una mueca horripilante. La Sayona lo persiguió hasta su casa y aunque logró refugiarse, jamás pudo recuperar la cordura. Desde entonces vivió sumido en el terror, afirmando que ella lo visitaba cada noche para recordarle su traición. La leyenda de la Sayona tiene un mensaje claro. Es un castigo para los hombres que engañan a sus parejas y se dejan llevar por la tentación. Es una advertencia que las madres y abuelas cuentan a los jóvenes para que respeten a sus seres queridos y eviten los caminos oscuros del engaño. Pero más allá de su moraleja, la Sayona es también un símbolo del dolor que puede causar la traición y la violencia. Se dice que la Sayona aún deambula por los llanos de Venezuela, especialmente en noches solitarias. Los campesinos que trabajan en las haciendas afirman haberla visto en la distancia, envuelta en su túnica blanca, entre los árboles y los pastizales. Algunos aseguran que si la escuchas reír, debes correr sin mirar atrás, porque si te atrapa, el sufrimiento será insoportable. La Sayona, entonces, es un recordatorio de que la venganza, el odio y la ira no llevan a nada bueno. Su historia ha pasado de generación en generación, manteniendo vivo el misterio de los llanos y alimentando la imaginación de quienes, al caer la noche, miran con recelo los caminos oscuros que se extienden más allá de la luz de sus hogares. La leyenda del hombre polilla, el presagio oscuro de Point Pleasant. La leyenda del hombre polilla, o Mothman, es una de las historias más extrañas y aterradoras que surgieron en los Estados Unidos durante la década de los 60. Los relatos sobre este misterioso ser comenzaron en el pequeño pueblo de Point Pleasant, en el estado de Virginia Occidental.
y rápidamente se convirtieron en una leyenda urbana que ha trascendido fronteras y generaciones. Todo empezó en noviembre de 1966, cuando dos parejas que viajaban en auto por las afueras de Point Pleasant afirmaron haber visto una criatura insólita. La describieron como un ser de más de 2 metros de altura, con enormes alas y unos ojos rojos brillantes que irradiaban un terror indescriptible. Según los testigos, el ser los siguió volando a una velocidad increíble, emitiendo un chirrido agudo que les heló la sangre. Asustados, condujeron hasta el pueblo, donde informaron a las autoridades locales de lo sucedido. Las palabras «hombre polilla» comenzaron a correr de boca en boca. Los avistamientos no terminaron ahí. Durante las semanas siguientes, otros residentes de Point Pleasant también aseguraron haber visto al hombre polilla. Un hombre llamado Newell Partridge relató que una noche, mientras veía la televisión, su pantalla comenzó a parpadear y emitió un extraño zumbido. Al salir de su casa para investigar, vio 2 grandes ojos rojos en el campo. Según su relato, esos ojos no pertenecían a ningún animal conocido y provocaban un pánico que nunca antes había sentido. La noticia de estos avistamientos se difundió rápidamente, atrayendo a periodistas, investigadores y curiosos al pueblo. El hombre polilla se convirtió en una figura de misterio y miedo. Los testigos coincidían en que la criatura tenía alas enormes, parecidas a las de una polilla, y una figura humanoide que se desplazaba con una rapidez imposible. Muchos dijeron que aparecía solo en la noche y que siempre se lo veía en los alrededores de la vieja planta química de la localidad, lo que alimentaba aún más los rumores sobre su origen. Pronto, la leyenda del hombre polilla se llenó de elementos sobrenaturales. Algunos afirmaban que la criatura era un presagio de tragedias inminentes. Otros aseguraban que se trataba de un ser interdimensional, un mensajero de otros mundos. Las leyendas locales comenzaron a relacionarlo con antiguas maldiciones indígenas, señalando que el área de Point Pleasant estaba marcada por sucesos trágicos desde hacía siglos. La historia alcanzó su punto más oscuro el 15 de diciembre de 1967, cuando el puente Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con el estado de Ohio, colapsó repentinamente durante la hora punta. 46 personas murieron en ese accidente. Según algunos testigos, el hombre polilla había sido visto sobrevolando el puente en los días previos a la tragedia, lo que llevó a muchos a creer que la criatura había venido a advertir del desastre. Desde entonces se le ha considerado un presagio de eventos catastróficos. Este incidente solidificó la leyenda del hombre polilla y lo convirtió en un mito moderno. Las personas empezaron a buscar conexiones entre los avistamientos de la criatura y otros eventos trágicos alrededor del mundo. Incluso se le ha vinculado con catástrofes posteriores, como terremotos y accidentes aéreos, lo que reforzó la creencia en su naturaleza profética. Los expertos intentaron explicar estos avistamientos. Algunos sugirieron que la criatura podría ser un búho gigante o una grulla que había migrado fuera de su hábitat natural. Otros creían que las historias eran producto de histeria colectiva o alucinaciones provocadas por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, los testigos que vieron al hombre polilla siempre se mantuvieron firmes en sus relatos, insistiendo en que lo que habían visto era real y que no se trataba de ninguna criatura ordinaria. Con el paso del tiempo, la leyenda se convirtió en parte del patrimonio de Point Pleasant. Cada año el pueblo celebra un festival en honor al hombre polilla, donde se reúnen entusiastas de lo paranormal, curiosos y turistas. El fenómeno ha inspirado libros, documentales y películas, como The Mothman Prophecies, que retrata los extraños acontecimientos que rodearon los avistamientos y el colapso del puente. Algunos estudiosos del folclore comparan al hombre polilla con otras criaturas míticas que aparecen como heraldos de la muerte y la desgracia. Desde las banshees en la mitología celta hasta los dioses alados en las antiguas culturas mesoamericanas, la figura de un ser alado con ojos brillantes y el poder de presagiar tragedias ha estado presente en las leyendas de muchas civilizaciones. Esto hace que el hombre polilla sea de algún modo un eslabón contemporáneo en la larga cadena de mitos sobre criaturas sobrenaturales. Hasta el día de hoy, el misterio del hombre polilla permanece sin resolver. Hay quienes creen que se trató de un engaño o una mala interpretación de un fenómeno natural, mientras que otros están convencidos de que la criatura es real y sigue merodeando por los rincones oscuros de nuestra realidad. Las teorías abundan, pero lo que es cierto es que cada vez que la gente habla del hombre polilla, un aire de inquietud se instala en el ambiente, como si la mera mención de su nombre pudiera atraer su presencia. El hombre polilla sigue siendo un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que, a pesar de todo nuestro conocimiento y tecnología, todavía hay fenómenos en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Ya sea como mito, leyenda urbana o realidad,
Esta figura alada encarna nuestros miedos más profundos, aquellos que surgen en la oscuridad de la noche y nos hacen preguntarnos qué se esconde más allá de lo que podemos ver. Si te ha gustado este viaje a través de las leyendas más aterradoras y fascinantes, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio y terror. Activa la campanita para recibir una alerta cada vez que hay un nuevo video. Y recuerda, compartir estas leyendas puede salvarte de encontrarte con alguno de estos espíritus en el camino. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.